Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Lefir Sánchez López del grupo G en sexto semestre y a mí me tocó el tema sobre la inmunohematología y los grupos sanguíneos. Como temas a tratar en esta exposición vamos a ver todo esto: introducción, sistemas sanguíneos, la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido, la cadena transfuncional, y vamos a tener su discusión y conclusión. Muy bien. La inmunohematología en sí es una rama de la hematología que busca como tanto entender los grupos sanguíneos, los antígenos y los anticuerpos presentes en la sangre, y a su vez ve las reacciones inmunológicas que pueden ocurrir, por ejemplo en las transfusiones o enfermedades hematológicas como son justamente la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. Muy bien, para comprender un poquito más de ese tema, vamos a hablar acerca sobre antígenos eritrocitarios y anticuerpos eritrocitarios de la misma forma. Sabemos que un antígeno son estructuras hechas de carbohidrato o proteínas polimórficas situadas en la parte de la membrana, ¿verdad?, del eritrocito. Estas se dividen en dos: las que son productos directos del gen y las que no son productos directos del gen. Las que son indirectas son las que están hechas por carbohidratos, porque en sí el producto directo de este gen son enzimas que nos ayudan a formar este antígeno, a diferencia de los que son pépticas o de proteínas. Estos sí son los productos directos. Para comprender un poquito más sobre los antígenos, aquí tenemos esta imagen que es justamente del sistema de grupos sanguíneos ABO, y aquí podemos ver cómo están conformados por carbohidratos, ¿no? Entonces, a partir de una sustancia precursora tenemos lo que sería el antígeno H, simplemente agregándole una fucosa. En realidad, para este grupo sanguíneo, el grupo O, no hay anticuerpos contra este antígeno. Tenemos por otro lado el grupo A, que tiene antígeno A, el cual tiene anticuerpos contra el antígeno B. Y tenemos el grupo B, el cual tiene anticuerpos contra el antígeno A. Entonces podemos ver que prácticamente lo que lo diferencia de un grupo al otro es que uno tiene una acetilgalactosamina y otro tiene una galactosa. Y por último tenemos la combinación de los dos, que es el grupo AB, el cual tiene ambos antígenos pero no tiene ninguno de los dos anticuerpos. Entonces ahora sí, ¿qué es un anticuerpo? En este caso los eritrocitarios son inmunoglobulinas, pueden ser IgG o IgM, ¿verdad? Aunque en muy pocas ocasiones están los IgA. Lo más importante aquí es entender que los IgM son más eficientes a la hora de la activación del complemento, ya por su estructura, ¿verdad? Y aunque los IgG no sean tan eficientes, aunque dependiendo de sus subtipos, como aquí los tenemos, lo importante de estos es que estos pueden atravesar por la placenta cuando hay una mujer embarazada y pues llega obviamente pues al feto, lo cual pues puede causar problemas que vamos a ver más adelante. Aunque también falta mencionar que dependiendo los anticuerpos, hay unos que reaccionan a diferentes temperaturas. Están los fríos y los calientes. Muy bien, ahora sí, hablando acerca de los grupos sanguíneos y sus sistemas. Tenemos que los antígenos se pueden dividir en sistemas, colecciones y series. Pero realmente las colecciones y las series en este tema no van a ser tan importantes porque nos vamos a enfocar justamente en los sistemas. Las colecciones y series simplemente son antígenos que no encajan como en los criterios necesarios para ser parte de un sistema. Y los criterios son los siguientes. El antígeno es reconocido por un haloanticuerpo detectado por el ser humano. Aquí cabe recalcar que un haloanticuerpo es un anticuerpo que justamente reacciona a un antígeno que sí está en nuestra especie, como especie humana, pero no está en nosotros mismos, por ejemplo. Muy bien. Como 2, tenemos que el antígeno se hereda y se transmite de una a otra generación. 3. El gen que codifica para el alelo responsable de este antígeno ha sido identificado y secuenciado. 4. Se conoce su localización en el cromosoma. Y 5. Este gen es distinto de otros genes conocidos responsables de alelos que conforman otros sistemas de grupos sanguíneos. Entonces, como mencionamos, hay muchos. Como tal en el libro dice que hay 43, pero creo que hay más de 50. Pero el libro
realmente toman los que son más importantes. Pues nos pone esta tablita que son los primeros 9, que aquí forman parte justamente del sistema ABO y el RH. Realmente si quisiéramos saber qué otros sistemas tenemos en nuestra sangre, tendríamos que hacernos una tipificación eritrocitaria extendida. Y pues realmente para lo que nos sirve conocer otros sistemas sería, por ejemplo, como el P1 o el MNS, que se encuentra en tejidos. Estos nos pueden ayudar, por ejemplo, a lo que sería, por ejemplo, un trasplante de algún órgano, ¿no? Ya para la histocompatibilidad. Para comprender un poquito más el tema, vamos a hablar justamente del sistema ABO y el Rhesus, que obviamente pues son más importantes estos dos porque hay una alta reacción inmunohematológica. Por ejemplo, en las dos funciones, estos son los que como que más reaccionan y es lo que más causa que, por ejemplo, si se combinan grupos que no son compatibles, pues haya una reacción inmunológica muy grave y pues destrucción eritrocitaria, ¿verdad? El sistema Rhesus se llama así justamente por esta familia de monitos, que es la familia Rhesus. Se agarró sangre de ellos, el cual se puso en conejitos para que estos generaran anticuerpos. Estos anticuerpos notaban que en diferentes muestras sanguíneas había dos reacciones. Unas muestras aglutinaban y otras no aglutinaban. Las que tenían justamente este antígeno, el RH, aglutinaban. Entonces se llamó positivo o D mayúscula. Y los que no aglutinaban porque no lo tenían, negativo o D minúscula. Muy bien. También tenemos el fenotipo y el genotipo. Y vamos a explicarlo con esta tablita. Usando justamente el sistema ABO. Por ejemplo, tenemos la fila de arriba, que podríamos decir que corresponde al padre. Vamos a hablar acerca de cómo se heredan justamente estos sistemas. La fila de arriba corresponde al padre y, por ejemplo, él es sangre AO, ¿no? Aquí hay que mencionar que el A y el B justamente son dominantes, a diferencia del grupo O, que es recesivo. Bueno, entonces tenemos al padre, que es AO, y a la madre, que en la columna de la izquierda, que sería BO. Y aquí, con una probabilidad, digamos, del 25% para cuando tengan un hijo, podemos ver que hay 4 combinaciones diferentes para estos, los cuales serían AB, o si no un AO, un BO o incluso un OO. Entonces tenemos lo que habíamos dicho, el fenotipo y el genotipo. Por ejemplo, el padre en su fenotipo es un A, ¿verdad? Pero en su genotipo sería un AO. Esto es importante ya justamente por la herencia, ya que pues por obvias razones el genotipo nos puede darnos una orientación del tipo sanguíneo que pueden tener nuestros hijos. Lo mismo ocurre con el RH, se puede hacer justamente lo mismo con esta tablita. Hablando de anticuerpos específicos de estos sistemas, los anticuerpos del ABO se sintetizan en los primeros 3 a 6 meses de vida realmente. Se cree que es por sustancias en el ambiente o en la dieta que tienen una estructura similar. Y ahí tenemos los anticuerpos del RH, que estos únicamente son a través de transfusiones halogénicas o por un embarazo, que justamente va a ser el tema siguiente que vamos a ver. ¿Qué es la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido? Como tal, esta enfermedad es una condición en la que el sistema inmunológico de la madre ataca a los glóbulos rojos de su hijo, del feto o del recién nacido. Esto pasa siempre y cuando pues la madre sea RH negativo y su hijito sea RH positivo. ¿Por qué? Porque el papá pues era RH positivo y pues lo pudo heredar, como ya habíamos dicho que puede suceder. Hablando de epidemiología, tenemos que hay una frecuencia aproximadamente del 15% de las mujeres del mundo son RH negativas. Pero la prevalencia de la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido es que depende de la profilaxis que lleven cada país. Como por ejemplo en países no muy desarrollados,
puede ser incluso el 1.5 o hasta 2% de los nacimientos pueden tener esta condición. Tenemos otros datos como el 61% de los recién nacidos eran de origen, de sexo femenino, el 38% eran de sexo masculino, y tenemos también que el 90% de los casos el antígeno RH es el responsable de la incompatibilidad feto-materna, el RH positivo. Ocurre con otros también, pero no son tan comunes. Hablando justamente porque el RH tiene inmunoglobulinas, desarrolla inmunoglobulinas que son IgG. Estas atraviesan la placenta. Como fisiopatología, creo que se entiende o se sobreentiende este tema. Realmente lo que pasa es que se sintetizan anticuerpos como consecuencia de una hemorragia transplacentaria, fetomaterna, en embarazos previos. También puede ser por transfusiones sanguíneas que se hayan hecho antes, donde pues el RH no sea el mismo de la madre, que es negativo, y pues desarrolla la madre justamente anticuerpos para RH positivo. Entonces tenemos que pueden ser esas dos, ¿verdad? Una sensibilización previa. Entonces sabemos que en una etapa de sensibilización no pasaría mucho, ¿verdad? Pero eso sería en el primer nacimiento, ¿no? La sensibilización. Entonces, en el segundo bebé que tenga la madre, resulta que también sea RH positivo, aquí sí ya ocurre algo malo. Aquí ya el anticuerpo llega al antígeno del bebé y justamente hace que el eritrocito pues se lise. Esto produce principalmente en el vaso del bebé, del feto. Muy bien. Y hablando de la clínica, ya vamos a hablar un poquito de las consecuencias o lo que puede pasar cuando esto se presenta. Tenemos una condición que es la hidrosis fetalis, que es una anemia intrauterina grave con insuficiencia cardíaca. Esto pasa porque hay mucho edema en diferentes cavidades y esto hace muchos problemas, como insuficiencia cardíaca, habíamos dicho, hepatoesplenomegalia, y con frecuencia pues llegan a la muerte. Esto sucede en el 25% de los casos que presentan esta condición. En otro 25% tenemos un exceso de bilirrubina. Sabemos que los eritrocitos se lisan y esto hace que se desprenda bilirrubina indirecta. Entonces, en un feto, la barrera hematoencefálica no está completamente consolidada, por decirlo así. Esto hace que llegue a los núcleos basales del feto y puede causar kernícterus. Entonces, pues obviamente causa una alta toxicidad en el feto o en el bebé, ocasionando pues daños irreversibles en el cerebro. Sin embargo, el 50% de los que nacen pues no se ven levemente afectados. Realmente mencionaba el libro que los bebés tienen una buena, digamos, tolerancia a la anemia. Entonces, pero aún así, que el otro 50% nos pueden causar hidrosis fetales o exceso de bilirrubina, pues es muy grave. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Tenemos como tal una profilaxis. Hay tratamiento intrauterino y también tratamiento ya cuando nació el bebé. Existe lo que conocemos como una inmunoglobulina anti-B, que pues obviamente es fabricada, el cual se pone a la madre para que no desarrolle este anticuerpo natural. Lo que hace esta inmunoglobulina anti-D es que, digamos que oculta, se une al antígeno del feto o del recién nacido para ocultarlo de los anticuerpos naturales que sí activan el complemento, a diferencia de estos que no lo hacen. Esto se hace en dos ocasiones. Una, habiendo ya sensibilizado a la madre, o sea que ya tuvo un embarazo previo donde justamente el feto su hijo era RH negativo, y otra sabiendo que el papá es RH positivo, justamente como una medida de prevención. Entonces en los dos casos es muy útil. Obviamente la óptima es darlo antes. Aquí, por ejemplo, una prueba que se hace para saber si la madre ya ha sido sensibilizada antes es el COMS indirecto, para detectar justamente si hay estos anticuerpos maternos en la sangre de la madre.
Como habíamos dicho, tenemos lo que es el tratamiento intrauterino, que como tal es una transfusión intrauterina que se hace. Este es exclusivamente cuando hay alto riesgo de anhidros fetales o que el bebé prácticamente pues no puede nacer prematuro, o sea, es antes de las 28 semanas. Y ahora sí, una vez nacido el bebé, se tienen que hacer pruebas. Obviamente sabiendo si había esta condición, se tienen que checar tanto hemoglobina, reticulocitos, el frotis sanguíneo, se tiene que checar la bilirrubina indirecta y la lactato deshidrogenasa. Si la hemoglobina es mayor a 13 gramos sobre decilitro y la bilirrubina indirecta es menor o 4 miligramos sobre decilitro, el tratamiento estándar consiste en fototerapia, el cual pues justamente implica poner al recién nacido abajo de luz fluorescente durante varias horas al día. En sí lo que hace es descomponer la bilirrubina en sí. La descompone a una forma para que el cuerpo la pueda eliminar a través de la orina y de las heces. Y como tal, también tenemos lo que es la exsanguinotransfusión. Se extrae progresivamente la sangre del recién nacido y se reemplaza con sangre donada, lo que ayuda a eliminar anticuerpos maternos que estén todavía causando lisis en los eritrocitos del bebé. Esto ayuda también a reducir la bilirrubina y corregir los trastornos sanguíneos en general. Aquí podemos ver justamente los criterios en los que se dice que sí se puede hacer esto. Muy bien. Y ya para terminar tenemos lo que es la cadena transfusional. Como tal, hay un capítulo entero en el libro, que es el capítulo 31 si no mal recuerdo, en el cual nos explica más acerca de la transfusión. Aquí lo que nos refiere a este capítulo, que venía con la inmunohematología y grupos sanguíneos, es que hay un proceso en todo lo que es la transfusión, desde el donante, procesamiento y preparación de componentes y cuando ya llega la transfusión, ¿verdad?, al receptor. El proceso donante-receptor realmente pues tiene mucha hemovigilancia. Y como tal yo pude tomar en cuenta varios puntos en este proceso, en el cual se tienen en cuenta antecedentes clínicos del donante, condiciones y plazos de almacenamiento, prácticas para evitar la contaminación bacteriana, pruebas analíticas a los donantes, el periodo ventana y también el fraccionamiento de las unidades, obviamente para que todos puedan tener lo que necesitan. Entonces, como discusión, tenemos que los peligros en las transfusiones y en el manejo de los grupos sanguíneos debe ser de alto interés, ya que si no se identifican bien los anticuerpos y antígenos, especialmente con aloanticuerpos irregulares, conllevará una mala práctica de nuestro ámbito profesional, desencadenando hasta errores irreversibles, como desde el aumento en la dificultad al tratar a un paciente hasta la misma muerte. Si bien hay limitaciones, como en el caso de la calidad o el fraccionamiento de unidades disponibles, la tecnología avanza en esta etapa de la inmunohematología molecular. En conclusión, como se ha mencionado, la inmunohematología es una rama crucial de la hematología que se enfoca en el estudio de los grupos sanguíneos, los antígenos y anticuerpos presentes en la sangre, y las reacciones inmunológicas que pueden surgir durante transfusiones o enfermedades hematológicas como la enfermedad hemolítica fetal y del recién nacido. Todo en conjunto nos ayuda a la correcta aplicación de la medicina transfusional y una mejor atención y tratamiento a nuestros pacientes. Y pues muchísimas gracias.